Bueno, saludos a todos y todas. Me tardé un poquito en hacer este video y tengo unas anotaciones aquí por ser un asunto que, a pesar de que se ha discutido de forma un poco más simple, eh, pienso que tiene muchas otras consideraciones que no se han discutido de manera pública y quisiera discutirlas para efectos de poder analizar el asunto y poder aprender. Y me refiero a la controversia que ha surgido con Bad Bunny. Para los que me siguen de fuera de Puerto Rico, Bad Bunny le solicitó a SBS, una empresa que opera emisoras de radio y televisión en Puerto Rico, emisoras muy importantes, les pidió que cancelaran un programa de televisión que se llama La Comay, en el cual se utilizó una foto de una niña, hija de una candidata a la gobernación, de forma tal que la sexualizaba. Así que ha habido muchas protestas y Bad Bunny intervino de alguna forma para pedirle a SBS que cancelara el programa, y que si no lo cancela no le va a permitir usar su música en las emisoras, con las consecuencias que pueda tener eso económicas y las consecuencias, otras consecuencias que voy a analizar. Pero yo diría que lo primero que tenemos que considerar es el contrato que tiene Bad Bunny con su editora. En este caso, Bad Bunny está firmado por un sello discográfico, quien a su vez tiene su división de editora, y además de estar firmado bajo su editora, tiene también un acuerdo con Universal Music respecto a su repertorio, el manejo de su repertorio. Y en esos contratos a veces hay cláusulas que restringen a ese autor de autorizar o desautorizar el uso de su repertorio. Y yo diría que antes de analizar cualquier otra cosa, lo más importante es corroborar en qué medida Bad Bunny, como compositor, tiene la facultad de evitar que se use su música en un contexto particular. Y si es así, hay cláusulas que dicen esta editora va a estar administrando exclusivamente el 100% de esas composiciones, independientemente de si el autor tiene derechos de autor sobre ella, un porcentaje de derechos de autor. Eso es independiente a la administración en la duración de ese contrato. Puede ser que ese contrato diga: yo voy a estar administrando, yo voy a estar decidiendo, tú no decides nada. Eso puede ser así, yo no estoy diciendo que ese sea el caso, pero es un análisis que se hace en la medida en que ese contrato le permite o no hacer lo que él hizo. Además de eso, en esos contratos también hay cláusulas que establecen que ese autor va a recolectar sus regalías de autor directamente de la sociedad, porque esa es la costumbre en la industria bajo ASCAP. Y ASCAP, entramos aquí en la otra capa del asunto. ASCAP es la entidad, en este caso, que se dedica a emitir las licencias que le permiten a otras personas ejecutar públicamente ese repertorio, y lo hacen mediante licencias que se llaman blanket licenses. Y esas licencias son licencias que pagan las empresas, los restaurantes, las emisoras, para poder utilizar todo el repertorio de esa sociedad. Eso no significa que siempre puedan usar todas las composiciones, porque bajo ese contrato la sociedad puede emitir notificaciones a quien ya le otorgó licencias para que dejen de utilizar el repertorio. Así que en este caso ASCAP es la entidad con esa autoridad para hacerlo, y en la medida en que Bad Bunny o su editora o quien quiera que tenga la autoridad para hacerlo le pida a ASCAP que no quiere que su música se utilice en un contexto, ASCAP puede notificar y evitar que eso ocurra, sin necesidad de reducirlo solo a sacar todo el repertorio de Bad Bunny de ASCAP. Puede ser que se maneje la situación específicamente respecto a esa licencia que se concedió para el uso de esa música en ese contexto particular. En este contexto es el contexto de la radio. Y en este caso es una situación de un programa, pero pueden ser situaciones políticas. Por ejemplo, ha habido situaciones en las que Trump ha utilizado música, y ha habido compositores que han dicho: yo no quiero que se utilice en ese contexto, y la sociedad es la llamada a representar a ese autor y en la medida de representar sus intereses para que no se utilice. Y yo diría que también en cuanto a ASCAP hay que considerar los intereses económicos envueltos aquí. Le guste a la gente o no, el repertorio de Bad Bunny es un repertorio que genera dinero para muchas partes, incluyendo para esa sociedad, que van a querer que ese autor esté contento con el uso de la música y con las licencias que se están otorgando. Así que eso es otro aspecto que yo entiendo que es importante. Y otra cosa que es bastante importante en términos generales, no necesariamente relevante en este contexto, es
es los masters, y esos los dejé para lo último porque los dueños de la composición no querer que se use en la composición, por consecuencia el máster no se puede usar, pero vamos a asumir que eso no sea así, vamos a asumir que los compositores sí están de acuerdo con que se use y que sea el dueño del máster el que no quiera que se use. En el contexto de la radio, particularmente en la radio no tradicional terrestre, sino la radio que ha convertido su formato a formato digital no interactivo, esa radio puede tocar los masters si paga unas licencias compulsorias que establece la ley a Sound Exchange por la utilización, la ejecución pública de ese máster. Y en la medida en que pague esa licencia, puede ejecutarla públicamente sin necesidad de pedirle permiso al dueño o dueña. Como les dije, todas los intereses pueden estar encontrados, los intereses de esa editora, la otra editora, la disquera, pueden estar encontrados con los intereses de ese autor, pero pueden estar unidos y pueden llevar a cabo gestiones que en cierta medida puedan responder a las peticiones de ese compositor o compositora que está pidiendo algo respecto a su repertorio. Así que espero que les haya gustado la discusión, una discusión un poco larga, probablemente se me queden alguno que otro aspecto, pero les agradezco los mensajes que me han enviado para que lo discuta y bueno, en la medida en que esta información sea relevante y ustedes pueden aprender sobre esto, estamos aquí para eso. Así que un abrazo, espero que todo se solucione en mi querida isla y que estemos en paz y los veré pronto.